Hola, gracias por estar aquí. Si esta historia toca tu corazón, apóyanos con un like y suscríbete al canal. Y dinos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas, nos encanta leerte. Ponte cómodo. Porque esta historia es para sentirla. Abandonó a su esposa enferma un año después, recibió una sorpresa que jamás olvidará. Parte 1. La huida. El día que Laura se desplomó en la cocina, todavía llevaba puesto su delantal. La sopa hervía. El reloj marcaba las 6:20. Y su esposo, Andrés, estaba en el sofá mirando el teléfono. Andrés, se susurró ella, apoyándose en la mesa. Me duele todo. Él levantó la vista apenas un segundo. Ahora no, Laura. Estoy ocupado. Ella intentó dar un paso. Sus piernas temblaron. El mundo giró. Y cayó. El ruido de su cuerpo contra el suelo fue seco, brutal. Recién entonces Andrés se levantó. No corrió. No gritó. Caminó despacio, como si aquello fuera una molestia más del día. Otra vez dramatizando. Murmuró. Pero Laura no respondía. Tenía los labios pálidos. Los ojos entreabiertos. La ambulancia llegó 15 minutos después. 15 minutos eternos. En el hospital, el médico fue directo. Necesitamos hacer estudios urgentes. Su esposa está muy grave. Andrés asintió sin emoción. ¿Cuánto va a tardar? No lo sabemos. Tengo una reunión. Ese fue el momento exacto en que algo se rompió para siempre. Horas más tarde, el diagnóstico cayó como un martillo. Enfermedad autoinmune avanzada, complicaciones neurológicas, riesgo vital. Laura escuchaba desde la camilla. Cada palabra le atravesaba el pecho. Buscó a Andrés con la mirada. Él estaba escribiendo mensajes. Amor, susurró ella. Tengo miedo. Andrés suspiró. Laura, tranquila. Todo el mundo se enferma alguna vez. Pero el doctor dijo. Dijo muchas cosas. Siempre exagera. Esa noche no se quedó. Dijo que volvería por la mañana. Laura pasó sola su primera noche conectada a máquinas. Lloró en silencio. Pensando que su esposo regresaría. Pensando que aún importaba. Pero a la mañana siguiente no llegó Andrés. Llegó una enfermera con un sobre. Laura Martínez. Sí. Esto es para usted. Era una hoja doblada. Una sola frase escrita a mano. No puedo con esto. Necesito vivir. Cuídate. Eso fue todo. Sin explicación. Sin despedida. Sin abrazo. Laura apretó el papel con manos temblorosas. Sintió un dolor más fuerte que cualquier síntoma. Él se había ido. La había abandonado. En la cama de un hospital. Con el cuerpo roto. Y el alma hecha pedazos. 2 días después, mientras ella aprendía a caminar otra vez con ayuda de una barra metálica, Andrés subía fotos con otra mujer en un restaurante elegante. Sonriendo. Brindando. Viviendo. Laura lo vio por casualidad. Una paciente le mostró el teléfono. ¿No es tu esposo? Laura miró la pantalla. Y algo murió dentro de ella. La mujer era joven. Hermosa. Su mano estaba sobre la de Andrés. Laura cerró los ojos. No gritó. No hizo escándalo. Solo dejó que las lágrimas corrieran. Ese fue el inicio de su caída. Pero también, sin que nadie lo supiera aún, el primer paso de algo mucho más grande. Porque mientras Andrés celebraba su nueva libertad, Laura comenzaba la lucha más cruel de su vida. Y él todavía no tenía idea del precio que iba a pagar. Parte 2. La otra mujer. El nombre de ella era Sofía. Laura lo descubrió por accidente.
Una enfermera joven, sin mala intención, deslizó el dedo por su teléfono mientras esperaba el ascensor. «Mira qué pareja tan linda», dijo sonriendo. Laura apenas levantó la cabeza. Y ahí estaba él. Andrés, con una copa de vino en la mano. Y una mujer apoyada en su hombro, riéndose como si el mundo fuera perfecto. El corazón de Laura se detuvo un segundo. «¿Puedes volver atrás?», susurró. La enfermera obedeció. La foto tenía fecha, anoche. Mientras Laura vomitaba sangre en el baño del hospital. Mientras temblaba de fiebre. Mientras rezaba para no morirse sola. «Es tu esposo, ¿verdad?», preguntó la chica con cautela. Laura asintió. No podía hablar. Sofía. Ese era el nombre. Influencer. 28 años. Viajes. Restaurantes caros. Risas. Una vida entera que Laura ya no tenía. Esa misma tarde. Andrés apareció por fin en el hospital. Con flores compradas a último momento. Con una sonrisa incómoda. «Hola». Laura lo miró sin decir nada. «¿Cómo estás?». Silencio. «Laura, sabes que he estado muy ocupado». Ella levantó lentamente el teléfono. Le mostró la foto. Andrés parpadeó. «Eso no es lo que parece». «¿Entonces qué es?», preguntó ella con voz rota. Él suspiró, molesto. Necesitaba apoyo emocional. «Tú estás siempre triste, enferma, cansada». Cada palabra era un cuchillo. «Yo me estoy muriendo», susurró Laura. «No exageres». Eso fue lo que dijo. «No lo siento. No te amo. No vamos a luchar juntos. Solo. No exageres. Andrés, soy tu esposa». «Eres un problema ahora mismo», respondió él sin mirarla. «No puedo cargar con esto». Laura cerró los ojos. Y entendió. No había marcha atrás. Él ya se había ido mucho antes de empacar sus cosas. Esa noche, Laura escuchó por casualidad una llamada. Andrés hablaba en el pasillo. «Sí, amor, mañana me quedo contigo, esto ya está casi resuelto». «Amor». No era ella. Cuando regresó a la habitación, Laura estaba de espaldas. «Mañana firmamos los papeles», dijo él. El abogado ya preparó todo. Ella no respondió. «Será rápido». «Mejor para los dos». «Mejor para los dos». Laura apretó la sábana con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Esa madrugada tuvo una crisis. Convulsiones. Presión bajísima. Los médicos corrieron. Alarmas. Luces. Inyecciones. Andrés no estaba. Estaba en un hotel con Sofía. Al día siguiente el doctor fue claro. Si no cambia su estado emocional, el cuerpo no va a resistir. Laura miró al techo. Ya no esperaba nada de Andrés. Pero lo que él no sabía es que mientras él construía una nueva vida, ella empezaba a tocar fondo. Y desde ese fondo oscuro, algo empezaba a despertarse. Una fuerza silenciosa, dolorosa, peligrosa. Porque Laura aún respiraba. Y cuando una mujer rota sigue viva, nunca es casualidad. Parte 3. Diagnóstico. El doctor Herrera cerró la puerta con cuidado. Laura estaba sentada en la cama, envuelta en una manta gris, con el cabello recogido de cualquier manera. Tenía los ojos hundidos, la piel casi transparente. Parecía una sombra de sí misma. «Laura», empezó él, acomodando unos papeles. «Necesitamos hablar con franqueza». Ella asintió lentamente. Ya no tenía fuerzas para tener miedo. «Tu sistema inmunológico está atacando tus propios órganos. Es agresivo. Muy agresivo». Laura tragó saliva.
Voy a morir. El doctor dudó. Ese silencio lo dijo todo. Vamos a intentar un tratamiento experimental. Es duro. Muy duro. Pero es tu única opción. ¿Cuánto tiempo? Meses. Quizás un año. Un año. Laura pensó en Andrés. En Sofía. En las fotos felices. ¿Y si no funciona? El doctor bajó la mirada. Entonces hablaremos de cuidados paliativos. Laura apretó los labios. No lloró. No gritó. Solo cerró los ojos. Esa tarde firmó documentos que nunca imaginó firmar a los 37 años. Autorizaciones. Riesgos. Consentimientos. Su vida reducida a papeles. Andrés apareció justo cuando ella terminaba. ¿Qué dijeron? Que puedo morir. Él frunció el ceño, incómodo. Siempre hablan así. Necesito quimioterapia inmunológica. Eso es caro. Laura lo miró fijamente. No preguntó cómo se sentía. No preguntó si tenía miedo. Solo dinero. Sí, respondió ella. Andrés suspiró fuerte. Laura, yo ya no puedo más con esto. Sofía me está esperando abajo. Ella sintió un vacío en el estómago. ¿Vas a irte ahora? Solo un rato. Él nunca volvió esa noche. Ni la siguiente. 2 días después, Laura recibió los papeles del divorcio. Por mensajería. Mientras estaba conectada a un gotero. Firmó con manos temblorosas. Sin abogado. Sin pelea. Sin dignidad. Porque no tenía energía para luchar. El tratamiento comenzó. Y fue un infierno. Náuseas. Dolor en los huesos. Caída del cabello. Llagas en la boca. Pesadillas. Laura vomitaba hasta sangre. Dormía con lágrimas. Se despertaba con fiebre. Había noches en que rogaba no despertar. Y Andrés. Andrés subía stories desde la playa. Nueva etapa. Sofía en bikini. Copas de champán. Laura dejó de mirar. Un día, mientras esperaba su turno para una transfusión, escuchó a 2 mujeres hablar. Dicen que su ex esposo vendió el apartamento. El del centro. Sí. Lo puso a nombre de la nueva. Laura sintió que el aire se le iba. Ese apartamento era suyo también. El lugar donde soñaron hijos. Donde celebraron aniversarios. Donde ella ahora no podía volver. Todo había sido entregado. Ella ya no existía. Esa noche, Laura pidió un espejo. Miró su rostro. Calvo. Hinchado. Extraño. No se reconocía. No voy a morir así, susurró. Por primera vez en meses, algo se encendió en su pecho. No esperanza. No alegría. Determinación. Porque Andrés pensaba que ella estaba acabada. Que era un estorbo. Una enferma más. Pero Laura aún respiraba. Y había algo que él jamás entendió. Cuando una mujer lo pierde todo, también pierde el miedo. Parte 4. El fondo. Laura tocó fondo un martes. No fue durante una sesión de tratamiento. No fue al recibir otra factura médica. No fue cuando se le cayó el último mechón de cabello. Fue cuando regresó al apartamento y no pudo entrar. La cerradura había sido cambiada. Se quedó parada frente a la puerta con una pequeña maleta en la mano. Tocó. Nadie respondió. Marcó el número de Andrés. 1 vez. 2. 5. Nada. Entonces llamó a la administradora del edificio. Señora Laura, dijo la mujer con voz incómoda. El señor Andrés pidió que no le diéramos acceso. Legalmente el apartamento ya no está a su nombre.
Laura sintió que el piso desaparecía. Pero yo viví ahí 6 años. Lo siento. Eso era todo. Se sentó en las escaleras. Con la espalda contra la pared fría. Con la maleta entre las piernas. Una mujer sin casa. Sin esposo. Sin salud. Llovía. Las gotas le caían en el rostro. Y por primera vez, Laura lloró a gritos. No bonito. No silencioso. Lloró como lloran los que ya no tienen nada. Terminó en un albergue temporal. Una cama estrecha. Una manta que olía a humedad. Personas desconocidas tosiendo en la oscuridad. Esa noche abrazó su bolso como si fuera un salvavidas. Dentro tenía sus documentos. Un cepillo. Una foto vieja de su boda. La rompió. Al día siguiente, una trabajadora social la encontró en la sala común. Laura Martínez, ¿verdad? Ella asintió. Hay un programa de apoyo para pacientes en tratamiento. Podemos ayudarte con alojamiento y terapia. Laura la miró con ojos vacíos. ¿Y mi esposo? La mujer dudó. Él firmó que no puede hacerse cargo. Eso fue como recibir una bofetada. El hombre que juró cuidarla en la salud y en la enfermedad. Firmó un papel para lavarse las manos. Los días siguientes fueron una neblina. Hospital. Albergue. Hospital. Pastillas. Inyecciones. Silencio. Una tarde, mientras esperaba en oncología, escuchó una conversación detrás de ella. ¿Sabías que Andrés se va a casar? ¿Tan rápido? Sofía está embarazada. Laura sintió un mareo. Embarazada. La palabra rebotó en su cabeza. Él estaba formando otra familia. Mientras ella luchaba por sobrevivir. Se encerró en el baño. Se apoyó en el lavabo. Y vomitó. No por el tratamiento. Por el golpe. Por la traición. Por la injusticia. Esa noche escribió una lista. No era una lista de venganza. Era una lista de razones para seguir viva. No morir sola. No dejar que él gane. Recuperar mi dignidad. No sabía cómo. No sabía cuándo. Pero algo estaba cambiando. Ya no era solo dolor. Era rabia. Una rabia silenciosa. Densa. Que le recorría las venas. Y mientras Andrés celebraba su nueva paternidad, Laura empezaba a reconstruirse desde los escombros. Porque tocar fondo no es el final. Es el punto exacto donde algunas personas aprenden a levantarse. Parte 5. La decisión. Laura despertó a las 4 de la madrugada con el corazón acelerado. Había soñado con Andrés. Él estaba de pie frente a ella, sonriendo, con Sofía del brazo y un bebé en brazos. Mira lo que perdiste, le decía. Laura se sentó en la cama empapada en sudor. Respiró hondo. Ese sueño no era miedo. Era un mensaje. Se levantó, fue al baño del albergue y se miró al espejo. Olleras profundas. Piel pálida. Cejas inexistentes. Una mujer rota. Pero viva. No voy a desaparecer, susurró. Ese mismo día pidió hablar con la trabajadora social. Necesito información legal, dijo sin rodeos. Sobre el apartamento. Sobre el divorcio. Sobre mis derechos. La mujer la miró sorprendida. ¿Estás segura? Estos procesos son largos y tú deberías concentrarte en tu salud. Justamente por eso. Horas después, Laura estaba sentada frente a una abogada de oficio. Una mujer mayor con gafas y mirada cansada. Firmaste sin asesoría, dijo revisando los documentos. Eso invalida varias cosas. Laura levantó la cabeza. ¿Cómo? El apartamento fue adquirido durante el matrimonio.
Legalmente te corresponde el 50%. El corazón le dio un salto. Pero él lo vendió. Eso puede impugnarse. Especialmente si estabas bajo tratamiento médico. Laura sintió algo que no sentía desde hacía meses. Esperanza. Pequeña. Frágil. Pero real. ¿Y si ya gastó el dinero? La abogada suspiró. Entonces iremos por otros bienes. Laura apretó los puños. Por primera vez, Andrés no tenía el control. Mientras tanto, él publicaba fotos del baby shower. Globos azules. Pasteles. Mensajes de felicidad. Gracias a Dios por esta nueva vida. Laura cerró la aplicación. Ya no quería ver su teatro. Esa tarde recibió una llamada inesperada. Laura Martínez. Sí. Habla Clara Benítez. Soy hermana de Andrés. Laura se quedó en silencio. Quería saber cómo estás. Laura soltó una risa amarga. ¿Ahora? Clara respiró hondo. Yo no estoy de acuerdo con lo que hizo. Mamá tampoco. Él nos dijo que estabas bien. Laura apretó el teléfono. Estoy en un albergue. Silencio. ¿Qué? Eso. Clara empezó a llorar. No sabía. Laura, perdóname. Esa noche, Clara apareció con bolsas de comida y una manta nueva. No puedo cambiar lo que pasó, dijo, pero no está sola. Laura aceptó. No por orgullo. Por supervivencia. Y mientras Andrés planeaba su boda, Laura comenzaba su batalla legal. Presentó la demanda. Pidió revisión del divorcio. Solicitó medidas cautelares. Cada firma era una victoria. Cada paso, un recordatorio. Ella aún existía. Antes de dormir, abrió una libreta. Escribió una sola frase. No quiero que sufra. Quiero que entienda. Porque Laura ya no quería venganza impulsiva. Quería justicia. Y eso duele mucho más. Parte 6. La traición final. Andrés recibió la notificación judicial un jueves por la mañana. Estaba en una cafetería elegante, riendo con Sofía, cuando su teléfono vibró. Leyó el mensaje. Su sonrisa se borró. ¿Qué pasa?, preguntó Sofía, tocándole el brazo. Nada, mintió. Trabajo. Pero sus manos temblaban. Demanda por bienes conyugales. Solicitud de revisión del divorcio. Posible fraude por venta de propiedad compartida. Laura. Ese nombre le ardió en la garganta. Tengo que irme, dijo levantándose de golpe. Sofía frunció el ceño. Andrés, estamos hablando del nombre del bebé. Luego. Salió sin despedirse. En el auto golpeó el volante. Maldita sea. ¿Cómo se atrevía? Él pensaba que ella estaba acabada. Hospitalizada. Derrotada. No peleando. Llegó al apartamento nuevo. Tiró las llaves sobre la mesa. Sofía. Gritó. Ella entró desde la habitación. ¿Qué te pasa? Laura me demandó. Sofía palideció. ¿Cómo? Quiere la mitad del apartamento. Pero ya lo vendiste. Exacto. Sofía se sentó lentamente. ¿Y si el juez falla a su favor? Andrés apretó los dientes. Entonces perderemos mucho dinero. Ella se llevó la mano al vientre. Andrés, estoy embarazada. Él respiró hondo. No te preocupes. Yo me encargo. Esa misma noche marcó el número de Laura. Ella dudó antes de contestar. ¿Qué quieres?, preguntó con voz fría. Te volviste loca. Escupió él. ¿Cómo se te ocurre demandarme? Laura cerró los ojos. Porque es mío también. Tú firmaste. Estaba enferma.
Silencio. No seas ridícula, dijo Andrés. Ya pasó. Sigue con tu vida. Laura sintió la sangre hervir. Tú seguiste con la tuya mientras yo vomitaba sangre. Andrés suspiró. Laura, no hagas esto más difícil. Ya lo hiciste tú. Él bajó la voz. Puedo ayudarte si retiras la demanda. ¿Ayudarme cómo? Dinero. Un acuerdo. Laura apretó el teléfono. No quiero tu limosna. Entonces vas a perder. Tal vez. Pausa. Pero tú también. Colgó. Andrés quedó mirando la pantalla. Por primera vez sintió miedo. Mientras tanto, Laura regresó del hospital con malas noticias. El tratamiento no estaba funcionando como esperaban. Necesitamos cambiar el protocolo, dijo el médico. Será más agresivo. Laura sintió. Hágalo. Esa noche, sola en su habitación prestada, se permitió llorar. No por Andrés. Por su cuerpo. Por el cansancio. Por el miedo a no llegar al final. Pero al amanecer se levantó. Se puso una bufanda. Tomó sus documentos. Y fue al juzgado. Entregó pruebas. Mensajes. Fechas. Firmas. Fotos del apartamento. Cada papel era una bala. Y Andrés aún no sabía. Que Laura tenía algo más. Algo que él jamás vio venir. Parte 7. El secreto de Laura. Laura guardaba algo. No en una caja fuerte. No en el banco. Lo llevaba dentro desde hacía años. Algo que nunca pensó usar. Pero que ahora podía cambiarlo todo. 3 años atrás, cuando Andrés aún fingía ser un esposo atento, Laura había descubierto por accidente una carpeta en su computadora. No estaba protegida. Se llamaba simplemente Proyecto Norte. Al abrirla encontró transferencias bancarias. Facturas falsas. Contratos con firmas escaneadas. Pagos a empresas fantasma. Andrés estaba desviando dinero de la constructora donde trabajaba. No millones. Pero sí suficiente como para destruir su carrera. Laura lo enfrentó aquella vez. ¿Qué es esto? Andrés se puso pálido. Nada. Trabajo. Eso es ilegal. Él se acercó. Laura, es temporal. Solo necesito acomodar unas cuentas. Ella no insistió. Confiaba en él. Pero algo dentro le dijo que guardara copias. Las pasó a un pendrive. Lo escondió dentro de un frasco de vitaminas. Y lo olvidó. Hasta ahora. La noche antes de la audiencia preliminar, Laura sacó el frasco. Sus manos temblaban. Miró el pequeño dispositivo como si fuera un arma. Porque lo era. No quería usarlo. Pero Andrés tampoco quería jugar limpio. Al día siguiente, él llegó al juzgado con un abogado caro. Traje oscuro. Sonrisa falsa. Sofía lo esperaba afuera, acariciando su vientre. Laura llegó sola. Con un abrigo prestado. Sin maquillaje. Pero con la espalda recta. Cuando Andrés la vio, se burló. Pareces un fantasma. Laura lo miró fijamente. Y tú pareces alguien que va a perder. Él rió. Sueña. Dentro de la sala, el juez escuchó ambas partes. El abogado de Andrés habló de firmas voluntarias. De acuerdos. De cierre legal. Laura escuchó en silencio. Luego fue su turno. Yo estaba bajo tratamiento médico cuando firmé, dijo. Hay informes clínicos. Presentó documentos. El juez frunció el ceño. Además, continuó, el apartamento fue vendido sin mi consentimiento informado. El abogado de Andrés intentó interrumpir. El juez lo detuvo. Déjela terminar. Laura respiró hondo.
Y también quiero que se investiguen movimientos financieros irregulares del señor Andrés Ruiz. Andrés se levantó de golpe. Eso no tiene nada que ver. Laura sacó el pendrive. Lo colocó sobre la mesa. Aquí están las pruebas. El silencio fue absoluto. Sofía, desde afuera, miraba sin entender. El rostro de Andrés se descompuso. Por primera vez, Laura lo vio pequeño. Vulnerable. El juez tomó el dispositivo. Esto será revisado. Andrés salió del juzgado pálido como papel. ¿Qué hiciste?, susurró acercándose a Laura. Ella lo miró con calma. Aprendí a no morir en silencio. Esa noche, Sofía lo enfrentó. ¿Qué pruebas? ¿Qué movimientos financieros? Andrés no respondió. Ella empezó a llorar. Estoy embarazada, ¿qué me estás ocultando? Pero Andrés ya no escuchaba. Solo veía su mundo derrumbarse. ¿Y Laura? Laura regresó al hospital para otra sesión. Mientras la conectaban al suero, cerró los ojos. Tal vez perdería la salud. Tal vez el cabello. Tal vez el futuro. Pero Andrés estaba perdiendo algo peor. Su máscara. Parte 8. El derrumbe. El teléfono de Andrés no dejó de sonar en toda la mañana. Su jefe. El contador. El abogado. Incluso su madre. Él no contestaba. Estaba sentado en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos, mirando el suelo como si pudiera tragárselo. Sofía caminaba de un lado a otro del apartamento. Andrés, dime la verdad, dijo con la voz rota. ¿Qué es eso del pendrive? Silencio. Andrés. Él levantó la mirada lentamente. No es nada grave. Sofía soltó una risa nerviosa. ¿Nada grave? Te vi en el juzgado. Casi te desmayas. Andrés se pasó la mano por el rostro. Son malentendidos. Cosas del trabajo. ¿Ilegales? Él no respondió. Ese silencio fue más fuerte que cualquier confesión. Sofía se llevó las manos al vientre. Dime que no arruinaste nuestra vida. Andrés cerró los ojos. A esa misma hora, Laura estaba en quimioterapia. El líquido frío entraba por sus venas. Ella miraba el techo blanco del hospital. Pensaba en todo. En el día que conoció a Andrés. En su boda pequeña. En las promesas. En cómo terminó sola, con una bata hospitalaria y un catéter en el brazo. Una enfermera le sonrió. Eres fuerte. Laura apenas asintió. No se sentía fuerte. Solo cansada. Mientras tanto, el abogado de Andrés lo llamó. Tenemos un problema serio. ¿Qué tan serio? Si ese pendrive es real, pueden abrir una causa penal. Fraude. Evasión. Andrés tragó saliva. Prisión. Existe esa posibilidad. El mundo se le vino encima. Por la tarde recibió otro golpe. Su jefe lo citó. No hubo gritos. No hubo escenas. Solo una frase. Estamos suspendiéndote mientras se investiga. Suspensión sin sueldo. Sofía lo esperaba en casa. ¿Qué pasó? Andrés dejó las llaves. Me suspendieron. Ella se dejó caer en el sofá. ¿Qué hiciste? Andrés se quedó de pie. Por primera vez no tuvo fuerzas para mentir. Cometí errores. Sofía empezó a llorar. Yo dejé todo por ti, me peleé con mi familia. Estoy esperando un guillo tuyo. Andrés se acercó. Vamos a salir de esta. Ella lo empujó. Tú estás saliendo. Yo me estoy hundiendo contigo. Esa noche, Sofía se fue a casa de su madre. Andrés quedó solo. Bebió. Miró fotos viejas con Laura. Ella sonriendo en la playa. Ella abrazándolo en Navidad.
No recordaba cuándo había dejado de verla como persona. Solo como obstáculo. Mientras tanto, Laura recibió un mensaje de Clara. Él está mal, muy mal, mamá está preocupada. Laura leyó. No respondió. No sentía triunfo. Solo una calma extraña. Como si por fin el universo hubiera escuchado. Pero aún faltaba. Mucho. Porque Andrés todavía tenía una carta. Y Laura guardaba otra. Arte 9, el contraataque. Andrés no iba a caer sin pelear. Después de 3 noches sin dormir, con botellas vacías en la cocina y llamadas perdidas en el móvil, tomó una decisión. Si Laura quería guerra, la tendría. Marcó el número de su abogado. Quiero que la destruyas, dijo sin rodeos. Legalmente. El abogado suspiró. Andrés, ella tiene pruebas fuertes. Pero podemos intentar otra vía. ¿Cuál? Su estado de salud. Andrés frunció el ceño. ¿Qué? Podemos argumentar incapacidad temporal. Que no estaba en pleno uso de sus facultades cuando recopiló esos documentos. Que alguien la manipuló. Andrés apretó los dientes. Hazlo. Colgó. Esa misma tarde, Laura recibió una notificación. Solicitud de evaluación psiquiátrica obligatoria. Leyó 2 veces. No podía creerlo. Psiquiátrica. Susurró. Clara estaba con ella en el hospital. ¿Qué significa eso? Laura levantó el papel. Clara palideció. Está diciendo que estás loca. Laura cerró los ojos. Por supuesto. Ese era su contraataque. Si lograba invalidar su testimonio, todo el caso se debilitaba. Es bajo incluso para él, dijo Clara. Laura respiró profundo. No importa. Iré. Pero esa noche, sola, tuvo miedo. No del examen. Del desgaste. Del cansancio acumulado. Del cuerpo que ya no respondía igual. Del alma que estaba llena de cicatrices. Mientras tanto, Andrés se reunió con Sofía en una cafetería discreta. Ella llegó con olleras. ¿Por qué me llamaste? Necesito que declares. Sofía lo miró incrédula. ¿Qué? Que Laura siempre fue inestable. Celosa. Dramática. Sofía apretó la taza. Andrés, yo no la conozco. Pero sabes cómo es conmigo. Ella lo miró. Contigo todos terminamos rotos. Silencio. Sofía, si me hundo, tú también, dijo él en voz baja. Hay dinero, el bebé todo. Ella tragó saliva. Estás usando a tu hijo como chantaje. Andrés no respondió. 2 días después, Laura entró al consultorio del psiquiatra. Respondió preguntas. Contó su historia. Mostró informes médicos. Habló del abandono. Del engaño. De la enfermedad. El doctor tomó notas. ¿Tiene pensamientos suicidas? No. ¿Delirios? No. Está orientada en tiempo y espacio. Sí. La evaluación duró 1 hora. Al salir, Laura se sentó en el pasillo. Sus manos sudaban. Cuando por fin recibió el informe, leyó. Paciente lúcida, coherente, emocionalmente afectada por situación de estrés, sin signos de trastorno psiquiátrico. Laura sonrió por primera vez en semanas. Pero Andrés no se rindió. Esa misma noche apareció frente a su edificio. Laura lo vio desde la ventana. El corazón le dio un salto. No quería verlo. Pero valló. En la calle, valló una farola amarilla. Andrés parecía un extraño. Más delgado. Más viejo. ¿Viniste a humillarme otra vez? Preguntó Laura. Él negó con la cabeza. Vine a pedirte que pares. Laura cruzó los brazos. ¿Ahora?
Laura, estoy perdiendo todo. Ella lo miró fijo. Yo perdí mi salud. Y tú ni siquiera me llevaste al hospital. Andrés bajó la mirada. No sabía. Sí sabías. Silencio. Retira la demanda, pidió él. Te daré dinero. Laura sintió un nudo en la garganta. No quiero tu dinero. Entonces, ¿qué quieres? Laura respiró hondo. Justicia. Él se rió sin humor. Eso no existe. Laura dio un paso atrás. Entonces vamos a descubrirlo. Se dio vuelta y entró al edificio. Andrés se quedó solo en la acera. Y por primera vez comprendió. Laura ya no era la mujer que él podía manipular. Y el final estaba cada vez más cerca. Artedez, la revelación. El sobre llegó un martes por la mañana. Laura lo encontró entre facturas y publicidad, con el sello del juzgado. Sus dedos temblaron al abrirlo. Dentro había una citación oficial y algo más. Un anexo. Una lista de movimientos bancarios. Nombres. Fechas. Cantidades. Laura se sentó lentamente en la cocina. Aquello no era solo evasión fiscal. Había transferencias a empresas fantasma. Pagos a cuentas en el extranjero. Y, al final del documento, una frase que le heló la sangre. Posible implicación de terceros. Terceros. Eso significaba Sofía. Eso significaba el bebé. Laura cerró los ojos. No quería destruir vidas inocentes. Pero ya no podía detener la maquinaria. Mientras tanto, Andrés recibió una llamada del abogado. Encontraron más. ¿Qué tan mal? Muy mal, hay trazabilidad directa desde tu cuenta personal. Andrés golpeó la pared. Eso era imposible. Alguien habló. Él pensó inmediatamente en Clara. O en Laura. Prisión. Silencio al otro lado. Ese silencio era la respuesta. Colgó. Sofía estaba en casa de su madre cuando Andrés llegó sin avisar. Ella abrió la puerta y lo vio desencallado. ¿Qué haces aquí? Tenemos que hablar. La madre de Sofía apareció en el pasillo. No es buen momento. Andrés ignoró a la mujer. Sofía, están siguiendo el dinero. Ella palideció. ¿Qué dinero? No te hagas. Sofía miró a su madre. Mamá, ¿puedes dejarnos? La mujer dudó, pero se fue. Sofía cerró la puerta. Andrés, yo solo firmé unos papeles. Dijiste que era inversión. Él se pasó la mano por el cabello. Es posible que te llamen a declarar. Sofía se llevó la mano al vientre. Estoy embarazada. Eso no importa para la fiscalía. Ella empezó a llorar. Me arrastraste a esto. Lo hice por nosotros. Mentira. Lo hiciste por ti. Mientras tanto, Laura recibió otra visita. Clara llegó con el rostro serio. Tienes que ver esto. Le mostró el móvil. Era un correo anónimo. Adjuntos audios. Laura escuchó el primero. Era la voz de Andrés. Laura no está bien de la cabeza. Si logramos que la evalúen, el caso se cae. El segundo. Sofía, firma aquí. Es solo un trámite. Laura dejó caer el teléfono. Esto cambia todo, susurró Clara. Laura sintió un escalofrío. Ya no era solo fraude. Era manipulación. Coacción. Intento de desacreditar a una paciente oncológica. Su abogado fue claro. Con esto, el juez puede ordenar medidas cautelares. ¿Como cuáles? Embargo de cuentas. Prohibición de salida del país. Y detención preventiva. Esa noche, Andrés no pudo dormir. Se levantó, caminó por el apartamento vacío. Miró la cuna que había comprado. Pensó en su hijo.
Pensó en Laura. Pensó en cómo todo se le había ido de las manos. A las 3 de la madrugada, su móvil vibró. Mensaje de un número desconocido. Tenemos las grabaciones. Mañana van al juzgado. Andrés dejó caer el teléfono. Por primera vez en su vida. Tuvo verdadero miedo. Y Laura, sentada junto a la ventana del hospital, miraba la ciudad iluminada. No sentía venganza. Solo una tristeza profunda. Porque nada de esto le devolvería los años perdidos. Pero el desenlace ya estaba en marcha. Y nadie podría detenerlo. Parte 11. El día del juicio. El Palacio de Justicia amaneció rodeado de periodistas. Cámaras. Micrófonos. Susurros. Andrés llegó con el rostro pálido, acompañado por su abogado. Sofía apareció minutos después, con gafas oscuras y la mano protectora sobre su vientre. No se miraron. Dentro, Laura esperaba sentada en una silla de ruedas. Clara estaba a su lado. ¿Estás segura de poder con esto?, preguntó. Laura sintió. He sobrevivido a cosas peores. Cuando Andrés la vio, el aire se le fue del pecho. Ella estaba más delgada. Más frágil. Pero su mirada era firme. Por primera vez entendió que la había subestimado. La audiencia comenzó. El fiscal habló de fraude, de empresas fantasma, de transferencias ilegales. Luego vinieron los audios. La sala quedó en silencio cuando se escuchó su propia voz. Laura no está bien de la cabeza. Andrés cerró los ojos. Sofía giró lentamente hacia él. Intentaste hacerla pasar por loca. Él no respondió. El juez pidió orden. El abogado defensor intentó desacreditar las pruebas. Mi cliente actuó bajo presión. Además, la señora Laura se encontraba en tratamiento oncológico, lo que puede afectar su percepción. Laura levantó la mano. Su señoría. El juez asintió. Habla. Laura respiró hondo. Estaba enferma. Sí. Pero nunca estuve loca. Y mientras yo luchaba por vivir, él vaciaba cuentas, firmaba contratos a mis espaldas y planeaba destruir mi credibilidad. Su voz tembló. No quiero venganza. Solo justicia. Sofía rompió a llorar. Yo no sabía, dijo entre sollozos. Me dijo que su esposa lo había abandonado. Laura la miró por primera vez. No con odio. Con cansancio. Me abandonó, él respondió. El juez ordenó un receso. Afuera, los flashes cegaban. Dentro de una sala privada, el abogado de Andrés fue directo. Van a pedir prisión preventiva. No, susurró Andrés. Hay riesgo de fuga y manipulación de pruebas. Sofía se dejó caer en una silla. Andrés, dime que no vas a ir a la cárcel. Él la miró. Por primera vez no pudo fingir. No lo sé. Cuando regresaron a la sala, el juez leyó la resolución preliminar. Embargo inmediato de bienes. Congelación de cuentas. Prohibición de salir del país. Y detención preventiva mientras continúa la investigación. Sofía gritó. Andrés se quedó inmóvil. 2 agentes se acercaron. Le colocaron las esposas. Laura cerró los ojos. No era alivio. Era duelo. Por todo lo que alguna vez fue. Andrés pasó junto a ella. Se detuvo un segundo. Nunca quise hacerte daño. Laura lo miró. Pero lo hiciste. Los agentes se lo llevaron. Sofía cayó de rodillas. Clara abrazó a Laura. Terminó. Laura negó lentamente. No, apenas empieza. Porque aún quedaba por descubrir el verdadero origen del dinero. ¿Y quién más estaba involucrado? Parte 12. El secreto enterrado.
Laura no durmió esa noche. El sonido metálico de las esposas aún resonaba en su cabeza. Andrés siendo llevado por el pasillo. Sofía llorando en el suelo. Y esa frase. Nunca quise hacerte daño. Mentira. A las 6 de la mañana, Clara entró a la habitación del hospital con café. Los noticieros no hablan de otra cosa. Laura tomó un sorbo. Que hablen. El fiscal pidió acceso a las cuentas antiguas. Las de antes del divorcio. Laura levantó la mirada. Entonces ya encontraron la primera puerta. Clara la observó con atención. ¿Qué quieres decir? Laura apoyó la cabeza en la almohada. Que Andrés no empezó solo. En una celda fría, Andrés miraba la pared. No había teléfono. No había whisky. Solo un catre duro y sus pensamientos. Por primera vez tuvo miedo real. No del escándalo. No del que dirán. Sino de algo más profundo. De perderlo todo. Recordó a Laura en el hospital, con el pelo cayéndose. Recordó cómo había firmado papeles sin leerlos. Cómo había transferido dinero temporalmente. Cómo aceptó la ayuda de Víctor. Víctor. El nombre le atravesó el pecho. A esa misma hora, el fiscal revisaba viejos archivos bancarios. Una transferencia llamó su atención. Luego otra. Todas hacia la misma empresa fantasma. Creada 10 años atrás. Antes incluso del matrimonio. ¿Quién es el beneficiario final? Preguntó. El asistente tecleó rápido. Figura a nombre de un tal Víctor Salgado. El fiscal frunció el ceño. Búscame todo sobre él. Laura recibió una visita inesperada. La madre de Andrés. Doña Teresa. Entró despacio, con un pañuelo en la mano. Laura. Laura se incorporó como pudo. No esperaba verla. La mujer se sentó. Yo tampoco esperaba verlo así. En una cárcel. Silencio. Siempre supe que mi hijo tenía sombras, continuó Teresa. Pero jamás imaginé esto. Laura respiró hondo. ¿Por qué vino? Teresa bajó la mirada. Porque hay algo que debes saber. Laura sintió un escalofrío. Víctor no es solo un socio, dijo Teresa en voz baja. Es familia. Laura se tensó. ¿Cómo? Es mi sobrino. La sangre se le fue del rostro. ¿Y Andrés lo sabía? Teresa asintió lentamente. Desde el principio. Laura cerró los ojos. Todo encallaba. Los favores. Los silencios. El dinero que aparecía cuando más lo necesitaba. Víctor fue quien convenció a Andrés de mover fondos a tu nombre mientras estabas enferma, continuó Teresa. Dijo que así te protegían. Laura soltó una risa amarga. Me estaban usando. Teresa lloró. Yo no sabía hasta ahora. Laura la miró fijamente. Pero ellos sí. Horas después, el fiscal llegó con una orden de registro. Allanaron la oficina de Víctor. Computadoras. Discos duros. Contratos falsos. Y un archivo llamado Plan B Laura. Dentro había documentos médicos, informes psicológicos falsificados. Y un borrador de denuncia por incapacidad mental. Era una estrategia. Un plan completo. Despollarla legalmente de todo. Cuando Laura vio las pruebas, sus manos temblaron. Clara la sostuvo. Querían declararte incompetente. Laura susurró. Y yo creyendo que solo me había dejado. El fiscal se acercó. Señora Laura, necesitamos su declaración formal. Ella levantó la cabeza. La tendrá. Porque ahora ya no luchaba solo por ella. Luchaba por la verdad. Y por algo más. Justicia. Pero el golpe más duro aún estaba por llegar.
Porque Víctor todavía estaba libre. Parte 13. El cazador. Víctor sabía. Lo supo incluso antes de que sonara su teléfono. Ese sexto sentido que solo tienen los hombres que han vivido demasiado tiempo en la sombra le gritó que algo había cambiado. Estaba en un hotel discreto, en las afueras de la ciudad, cuando vio la noticia en una pantalla del lobby. Empresario detenido por fraude y conspiración financiera. Foto de Andrés. Víctor apretó los dientes. Idiota, murmuró. Subió de inmediato a su habitación y empezó a borrar archivos del portátil. Pero ya era tarde. Demasiado tarde. En la fiscalía el ambiente era eléctrico. Tenemos suficiente para imputarlo, dijo el fiscal, señalando la pantalla. Transferencias, documentos falsos, informes médicos manipulados. Clara cruzó los brazos. ¿Y dónde está ahora? Desaparecido. Laura escuchaba en silencio. No estaba sorprendida. Víctor siempre había sido así. Un fantasma elegante. No va a huir, dijo ella finalmente. El fiscal la miró. ¿Por qué está tan segura? Laura levantó la mirada. Porque necesita cerrar el círculo. Horas después, Laura recibió un mensaje anónimo. Un número desconocido. Solo 2 palabras. Lo siento. El corazón se le detuvo. Clara miró la pantalla. ¿Crees que es él? Laura no respondió. Pero en su interior algo se quebró. No era arrepentimiento. Era despedida. Mientras tanto, Andrés, desde su celda, exigía ver a su abogado. Víctor me prometió que esto nunca saldría a la luz, decía, caminando como animal enjaulado. Me prometió que ella no sobreviviría. El abogado lo miró con frialdad. Señor, todo indica que Víctor ya se está protegiendo a sí mismo. Andrés palideció. No, él no haría eso. El abogado suspiró. Los hombres como Víctor siempre lo hacen. Esa noche, Laura pidió que la llevaran a casa. Contra la recomendación médica. Contra el sentido común. Necesito estar allí, repitió. Algo va a pasar. Clara no discutió. La casa estaba en silencio. Demasiado. Laura caminó lentamente por el pasillo, apoyándose en el bastón. Cada rincón tenía recuerdos. Cada pared guardaba mentiras. Se sentó en el sofá. Respiró hondo. Y entonces sonó el timbre. Clara se levantó de un salto. Laura, espera. Pero Laura ya estaba de pie. Ella misma abrió la puerta. Víctor estaba allí. Traje oscuro. Barba de 2 días. Ojos cansados. Hola, Laura, dijo con voz baja. Sabía que vendrías. Clara se colocó delante. Aléjate. Víctor levantó las manos. No vengo a hacer daño. Laura dio un paso adelante. Eso ya lo hiciste. Víctor la miró con algo parecido a culpa. Nunca fue personal. Laura sonrió con tristeza. Siempre lo es. Víctor entró. Se sentó. Parecía un hombre derrotado. Andrés va a hablar, dijo. Está desesperado. Laura lo observó sin parpadear. Tú lo empujaste. Víctor cerró los ojos. Sí. Silencio. Yo diseñé todo, continuó. El dinero, los informes médicos, la idea de declararte incapaz. Clara grababa con el móvil. Víctor lo vio. No dijo nada. Pensé que morirías, susurró. Era lo más limpio. Laura sintió un frío profundo en el pecho. Pero no lo hice. Víctor la miró. No. Sirenas. A lo lejos. Cada vez más cerca. Víctor sonrió débilmente. Supongo que este es el final. Laura lo miró con una calma que sorprendió incluso a ella misma.
No. ¿Cómo? Este es el comienzo. La policía irrumpió. Víctor no se resistió. Mientras se lo llevaban, giró la cabeza. Laura. Andrés nunca te amó. Laura respondió suave. Y tú nunca fuiste inteligente. La puerta se cerró. Clara abrazó a Laura. Pero Laura no lloró. Porque aún quedaba algo pendiente. Algo que ni la cárcel ni las esposas podían reparar. La traición más profunda. Todavía no había sido enfrentada. Parte 14. La confesión del marido. La sala de interrogatorios olía a metal frío y café viejo. Andrés estaba sentado con las manos temblando. Ya no quedaba nada del hombre seguro que reía en restaurantes caros. Ahora era solo un cuerpo agotado dentro de una camisa arrugada. La puerta se abrió. Entró el fiscal. Detrás de él, Laura. Andrés levantó la cabeza. Sus ojos se llenaron de pánico. Laura. Ella se sentó frente a él. No dijo nada. Solo lo miró. Ese silencio pesaba más que cualquier grito. ¿Por qué estás aquí?, balbuceó Andrés. El fiscal habló. Porque su esposa aceptó escuchar su declaración. Andrés tragó saliva. Yo nunca quise que esto llegara tan lejos. Laura inclinó ligeramente la cabeza. Pero llegó. Andrés respiró hondo. Cuando te enfermaste tuve miedo. Laura no reaccionó. Miedo de quedarme solo. Miedo de perder la vida que teníamos. Se pasó la mano por el rostro. Víctor me dijo que era temporal. Que moveríamos el dinero mientras tú estabas débil. Que luego todo volvería a la normalidad. Laura soltó una risa seca. ¿Normalidad? Andrés bajó la mirada. Después empezaste a llorar y yo ya estaba demasiado adentro. Silencio. Acepté los informes médicos falsos, confesó. Acepté la idea de declararte incapaz. Laura cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, brillaban. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo. Yo todavía te defendía. Andrés rompió en llanto. Lo siento, yo pensé que morirías. La frase cayó como una bomba. El fiscal apretó la mandíbula. Laura se levantó lentamente. Cada paso le costaba. Pero caminó hasta quedar frente a Andrés. Me mirabas cada noche esperando que dejara de respirar. Andrés sollozaba. No era así. Laura le tocó la mejilla. Su voz era suave. Sí lo era. El fiscal cerró el expediente. Con esta confesión, el caso queda completo. Andrés levantó la cabeza desesperado. Laura, por favor. Ella se volvió. Te abandoné cuando estabas enferma, continuó él. Pero juro que alguna vez te amé. Laura lo miró por última vez. No. Andrés se quedó helado. No me amaste, repitió. Amabas lo que yo te daba. Se giró hacia la puerta. Antes de salir, dijo. Yo sobreviví. Tú no. Horas después, Laura regresó al hospital. Clara caminaba a su lado. Se acabó, susurró Clara. Laura negó lentamente. No. ¿Cómo que no? Laura se apoyó en la baranda. Aún queda algo. Esa noche, sola en su habitación, Laura abrió una vieja carpeta. Dentro estaba el testamento de Andrés. Uno que él jamás actualizó. Uno firmado años atrás. Cuando todavía fingía ser un esposo decente. Laura leyó. Y sonrió. Porque allí estaba la última sorpresa. La más cruel. La más perfecta. El giro que Andrés nunca vio venir. Y que cambiaría absolutamente todo. Parte 15. El regalo del destino. Laura sostuvo el testamento con manos firmes. No temblaba. No lloraba. Solo respiraba lento.
Cada palabra del documento era una bala silenciosa. Andrés lo había firmado 7 años atrás. 7. En esa época aún fingía ser un marido atento, aún le traía flores baratas del supermercado y la abrazaba por las noches. Y había dejado todo, absolutamente todo, a nombre de ella. Propiedades, cuentas, acciones, incluso la empresa principal. Laura soltó una carcajada muda. ¿Nunca pensaste en cambiarlo?, susurró. El karma no necesitó ayuda. 2 días después, Andrés recibió la noticia en prisión preventiva. El abogado se lo explicó con voz neutra. Legalmente, su esposa es ahora propietaria de todos sus bienes. Andrés abrió la boca. No salió sonido. Eso es imposible. No lo es. Usted nunca modificó el testamento. Andrés se levantó de golpe. Ella está enferma. No puede administrar nada. El abogado negó. Los médicos certificaron su plena capacidad mental. Andrés cayó sentado. Sudor frío. Víctor falsificó los informes, añadió el abogado. Eso ya consta en el expediente. Silencio. Luego Andrés empezó a reír. Risa rota. Desesperada. Ella me destruyó. Pero Laura no lo hizo. Él se destruyó solo. Una semana después, Laura caminaba por el jardín de su casa. Su casa. El sol de la mañana le calentaba el rostro. Las cicatrices seguían allí. El cuerpo aún estaba débil. Pero el alma había vuelto. Clara le entregó una carpeta. Todo está transferido. Laura sintió. ¿Y Andrés? Será juzgado. Víctor también. Laura cerró los ojos. No sentía triunfo. Solo alivio. Esa tarde, Laura pidió que la llevaran al centro oncológico. Entró a una habitación compartida. Había 3 mujeres. Todas con pañuelos. Todas con miradas cansadas. Laura se sentó junto a una de ellas. Hola. Hola. Laura respiró hondo. Yo estuve aquí. Las mujeres la miraron. Mi esposo me dejó cuando estaba enferma, continuó. Intentó quitarme todo. Pensó que moriría. Silencio absoluto. No morí. Una de las mujeres empezó a llorar. Laura tomó su mano. No somos débiles, dijo. Estamos sobreviviendo. Meses después, Andrés fue condenado. Víctor recibió una pena aún mayor. Los periódicos titularon: Empresario cae tras traicionar a esposa enferma. Laura no leyó ninguno. Vendió la empresa. Vendió las casas. Donó parte del dinero. Abrió un pequeño centro de apoyo para mujeres abandonadas durante tratamientos médicos. Nunca dio entrevistas. Nunca buscó fama. Solo paz. 1 año más tarde, Laura caminaba por la playa. Descalza. El viento movía su cabello corto. Miró el horizonte. Pensó en el hombre que se reía con su amante en los restaurantes. Pensó en la mujer que él creyó rota. Y sonrió. Porque la verdadera sorpresa no fue el dinero. No fue la cárcel. No fue la caída. Fue esto. Que la mujer enferma a la que él abandonó renació. Y él se quedó para siempre viviendo dentro de su propia traición. Fin.